Bueno, creo que ya estamos en vivo, una vez más en Creyente Clandestino. Muy buenas noches a todos los que se conectan en este momento, a todos los que nos están escuchando o que nos van a escuchar ahorita en vivo o en diferido. Muy buenas noches a todos. Bueno, ha sido una semana bastante movida. Ha sido una semana con ah, cosas muy extrañas, por decirlo así, cosas digamos, que se están resolviendo de buena o de mala manera. Am, y bueno, digamos que mucha gente ha visto cómo algunas cosas se están resolviendo por sí solas. Estamos hablando de esta situación, de esta pandemia que todos conocemos. Como algunas cosas se han resuelto, ¿no? Algunas cosas interesantemente se están viendo que hay una luz al final del túnel, posiblemente momentánea, eso no lo sabemos todavía. Am, Algunas personas, digamos, que han decidido no dejarse flechar, han visto como hay algunas nuevas opciones, por decir, por ejemplo, estar testeado, que no sería lo ideal, ¿no? Dos, tres veces por semana, mínimo una, es lo que se está pidiendo. Y ya digamos que existe la posibilidad de ser testeado no de una forma tan invasiva, ¿cierto? Que era realmente ridículo, ¿no? O sea, una cuestión intranasal profunda, prácticamente era un frotis de un cornete nasal, o sea, de la parte posterior, ah, versus prácticamente lo que uno puede decir que estaba en la saliva sencillamente este tipo de agente, ¿no? El bicho, como le han puesto. Entonces, digamos que ya muchos de estos test se han dado por saliva, algunos que no son tan intranasales profundos, sino más externos. Entonces ha sido como una pequeña luz en este túnel de situaciones, ¿no? Entonces, seguir manteniéndonos firmes, muchos de aquellos que no se dejan flechar, que no se dejan poner este tipo de cosas, pues seguirse manteniendo firme en la idea. Si el Padre les ha puesto esa inquietud en sus corazones de mantenerse en esta línea, pues síganlo haciendo, sigan siendo congruentes con sus ideas, con sus pensamientos, con lo que el Padre les dice. Y bueno, sabemos que esto es parte de un plan mucho más grande que muchos ni siquiera lo visualizan, ¿no? O sea, esto es parte de un plan magno. Ah, para entender un poco esto, incluso esta misma situación, uno tiene que entender cosas desde el principio, que estamos en una guerra espiritual, la cual la gente y algunas culturas la llamarán como la guerra que siempre ha habido entre el bien y el mal y todo eso, y los nombres que estas culturas le quieran dar. Y esto se han prestado desde el principio. Entonces, la idea es empezar a entender quiénes son, digamos que los que están en un equipo, en los que están en otro, y también la idea es entender uno de parte de qué equipo está, ¿no? De si realmente al final de estos días, donde vengan las pruebas más fuertes, quiénes van a ceder ante esto, quiénes realmente van a preferir su familia antes que dejarse flechar o antes que renunciar o apostatar, que es renunciar a la fe, ¿no? Renunciar al nombre de Jesús, ¿no? De Yahshua o Yeshua, como le quieran decir. Ah, y es ir en contra de esto, decir, no, sí lo niego totalmente, porque va a llegar el punto, ¿no? Y creo que también hacia esto va apuntando todo este plan y todo este entramado, porque ya lo había hecho yo en programas anteriores. Am, Todo lo que a lo que está apuntando es que usted busque la forma de salir de este impasse por medio de un documento que va a ser la excepción religiosa. Usted diga, ahí existe, lógico, en este punto existe la excepción médica, ah, y este tipo de documento que dice, bueno, yo no me la pongo por esta razón. Entonces, hay formas, ejemplo, que usted puede decir, no, por la parte médica no me la quiero poner, por esta situación que tengo predisposición al cáncer, X o Y cosa, que su médico lo puede avalar. Por su historial, ¿no? Y el historial de sus padres. Pero lo que ellos están buscando realmente es tener nombres y tener esa sección religiosa. Decir, ok, esta persona cree tanto o
realmente se mantiene tanto en su fe hasta el punto de no quererse poner esta vacuna. Y eso es realmente lo que ellos están buscando, esos nombres, ese archivo, esa database, esa base de datos. Y bueno, pues nosotros no somos quienes para oír de eso, sencillamente lo seguimos profesando con nuestra boca y realmente no tener miedo ante esta situación, ¿no? Am, bueno, entonces, como viene parte de este plan, y como venía diciendo, es una lucha, siempre ha sido una lucha entre estos entes espirituales que ni siquiera vemos, ¿no? Lógico, si los pudiésemos ver y fuesen tan tangibles, pues no necesitaríamos de la fe, ¿sí? Sencillo como eso, ¿no? Entonces, por eso el Padre hace que todo este tipo de situaciones se presenten de una manera en la que uno tenga que tener fe. Mucha gente dice, por ejemplo, no, pero es que si el ejemplo de Jesús no se conoce ni la tumba ni nada de eso. Vuelvo a lo mismo, si se conociera y todo eso, entonces ¿dónde quedaría su fe? No la necesitaría. Y si se supone que por este tipo de fe llegamos a creer y llegamos a tener salvación, entonces no tiene ningún chiste tener todas las pruebas. Lógico, el Padre, pienso yo que en su inmensa misericordia deja muchas pistas regadas por todo lado acerca de estas descendencias y de estos linajes que han querido buscar o buscan destruir. Y esto es una prueba, o sea, toda esta situación es una prueba de lo que buscan estos linajes, ¿no? Eh, y bueno, pues digamos que para empezar, porque eso fue una introducción, para empezar, pues quiero mostrarles cómo la palabra nos está guiando y nos da a entender acerca de eso. Bueno, entonces antes de empezar con esta palabra, para que lo que diga la palabra sea prácticamente lo que el Padre está diciendo en su palabra, y como siempre lo he dicho, que ustedes puedan entender a través del Espíritu lo que el Padre quiere decirles a ustedes. A mucha gente, lógico, esto le pasará por encima, no lo entenderán, pues no sé, estarán o no estarán predestinados para salvación. Posiblemente mucha gente que se conecta o que ve estos videos o que sigue prédicas o pastores, hay alguna semilla que les queda, algún interrogante, alguna duda y quieren ahondar un poco más en esto. Entonces es posible que esa semilla sí dé fruto. En muchos posiblemente no. Incluso hay mucha gente que va a la iglesia todos los sábados o los domingos o los días que ustedes se suelan congregarse. Es posible que eso no genere semilla ni genere fruto. Pero bueno, entonces empecemos con una oración. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día. Te doy, Señor, gracias por la posibilidad de una vez más hablar acerca de tu palabra. Te pido por las personas que se conectan, Señor, que quieren aprender de ti. Te pido que seas tú poniendo esta semilla en sus corazones, que puedan entender acerca de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te pido de igual manera que el esfuerzo que ellos hacen, Señor, de conectarse, de buscar de tu verdad, Señor, de encontrar a tu Hijo, sea recompensado, Señor, y ten misericordia de ellos, de sus familias. Te damos gracias, Señor, porque no ha faltado el pan, porque tenemos salud, Señor. Sabemos que hay peste destructora, no la conocemos bien, Señor, y sabemos que hay una guerra espiritual que incluso, Señor, no logramos adimensionar. Pero te pedimos, amado Padre, Señor, que nos libres de estas acechanzas del enemigo, Señor, que nos libres de estos dardos y que pongas armadura fuerte sobre nuestro cuerpo, Señor, de fe, de palabra, de verdad, de justicia, para hacer frente contra todo esto, Señor. Llévanos por buen camino, Señor, y te pedimos también, amado Padre, que en el momento en el que venga tu ira, Señor, que tengas misericordia de nosotros y de quienes han clamado, Señor, en tu nombre. Todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno. Bueno, vayamos, estamos hablando de un poco de si todo esto es un plano. Hay gente que simplemente ve este evento mundial que se llama el bicho. Lo ven como algo aislado, ¿no? Como que es una cosa pequeñita que está pasando solamente hace un par de años. Pero no logran, alguien que ve un poco más allá, logra dimensionar, por ejemplo, el hecho de que hay alguien que está orquestando todo esto. Los que van un poco más allá dicen, no, si hay un grupo que lidera que está orquestando esto, ¿no? El que va un poco más allá y ese son grupos que pertenecen a una misma familia, no son gente que se están peleando el poder de la farmacéutica, no,
realmente pertenecen a algo más cerrado. Y los que van un poco más allá dicen tienen un solo jefe. Ellos pertenecen y digamos que obedecen la orden de un solo señor para ellos. Ah, príncipe de este mundo, le dirán algunos. Y los que van más allá entienden realmente quién es este personaje y que más allá de un ser mitológico de cachos y rabo y tridente, es un ser real que va a volver, ¿cierto? O va a encarnar en cierta manera a un líder mundial um, que va a traer bastantes cambios, ¿no? Bueno, entonces yo quiero que ahorita vayamos a Génesis 3:15. Desde el principio, para que veamos cómo a través de la palabra nos hablan de estas dos simientes, ¿sí? Ya este tema hemos hablado bastante en Creyente Clandestino, eh, pero me gusta volver a retomar, ¿no? En lo que vamos y en lo que vamos, en la historia en la que vamos hablando de estas dos simientes. ¿Mm? Entonces en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya muchos habrán leído esta historia. Es acerca de esta serpiente que engaña a Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto, pues no, pues coman y verán que sus ojos serán abiertos y ustedes serán como dioses. Esa es la primera mentira, yo creo que se dijo, que este personaje dijo. Ah, porque ellos si mueren en ese momentico, ellos mueren. ¿Sí? Ellos reciben, ellos eran eternos, porque ellos podían comer del árbol de la vida. Recordemos que eran dos árboles. Ellos pueden comer del árbol de la vida, o sea, que ellos no tenían problema por eso, pero ellos comen del conocimiento del bien y del mal tentados. Entra en ellos conocimiento, entra en ellos discernimiento, entra en ellos entropía genética. De esa manera empiezan a contar sus años. Y por ejemplo tenemos que Adán vivió alrededor de 900 años, casi 1000 años. Bueno, entonces, pero hubo este personaje, este reptiloide, al cual también le entregamos que su castigo. Y el padre le dice, o sea, ustedes dos, y llama a la mujer y como que a la serpiente, al reptiloide aparte, y les dice, pondré enemistad entre tu simiente, ¿cierto? O sea, entre la mujer y las descendencias de, ¿sí? La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entonces esta descendencia de la serpiente, sabemos que sí es una descendencia real, que ha habido unas líneas genéticas que hasta el día de hoy se han mantenido y ese ha sido el, el afán de mucha gente de mantener estos renombres, los llaman también hombres de renombre. Y pongan ahí reyes, políticos o gente que ni siquiera conocemos sus nombres o sus caras. ¿Sí? La nobleza negra, la hermandad de la serpiente, el Bohemian Group, Skull and Bones. ¿Habrá de estas hermandades algunas serpientes por ahí? ¿Alguna genética? Bueno, es muy posible. Pero sabemos que también hubo una línea genética de la mujer. ¿Sí? Entonces habla de estas líneas genéticas reales. Y uno dirá, bueno, pues yo me considero muy humano, yo no tengo nada de eso, ¿no? Pero recordemos que hubo mucha mezcla, mucha mezcla. Han pasado aproximadamente 7000 años mezclando esta genética que el padre llegamos que en cierto punto él dice, no, esto está tan mezclado que al único que yo encuentro justo en su genealogía, como dice la palabra, justo en sus generaciones, o justificado por su genealogía fue a Noé. Era tanta la mezcla, ¿no? Que dijo, de aquí es que yo necesito que venga el Salvador porque ese es el que le va finalmente a herir la cabeza a la serpiente. ¿Mm? Entonces la serpiente sabía que tenía ya una profecía sobre su cabeza de que iba a llegar alguien de este linaje que la iba a matar, por decirlo así. Entonces, digamos que de Noé, todos los que ya han estudiado un poco la palabra saben que viene una línea genética donde finalmente llega Yeshua. Bueno, o Jesús, como ustedes le quieran decir. Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente vienen estos dos linajes, pero no, mucha gente dirá, no, yo no, ni me considero serpiente ni nada de eso. Muchos de ejemplos de los judíos dicen, no, nosotros sí somos, seguimos siendo linaje real de la mujer o de Abraham, ¿sí?
Entonces era algo que incluso en el Antiguo Testamento se mantenía y decía, no, nosotros somos linaje de Abraham. Y veamos una cosa tan interesante, porque por ejemplo en Mateo 13, ¿sí? En Mateo 13 se hace referencia sobre esas dos estirpes o sobre esas dos genealogías. Y lo dice ya el mismo Jesús con sus parábolas, que era la forma en la que daba a entender a aquellos entendidos, a aquellos que el Espíritu les hablaba, y a los otros les pasaba por arriba. Siempre ha sido así la palabra. Mucha gente le va a pasar por arriba y no va a entender absolutamente nada de esto. Entonces en Mateo 13, 24 al 30, en la parábola del trigo y la cizaña, de la cual ya hemos hecho referencia anteriormente, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Había una buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Entonces, ¿cuál va primero? La cizaña. Atad las manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, está hablando de una cizaña y está hablando de un trigo. Esta parábola ya la habíamos estudiado un poquito, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que ahí incluso el mismo padre está diciendo, es que hay dos y hubo un enemigo que nos metió algo acá en medio, ¿sí? Y sí, o sea, si realmente si nos damos cuenta, esta cizaña se hace siempre referencia a esta estirpe o a esta genética o a esta gente, ¿sí? Que hemos estado tan mezclados que ya es muy difícil de diferenciarlos. Hay puros y hay adoptados. Así como el Padre nos adopta, también hay adoptados para ellos. Quienes, hay muchos satanistas y eso, que han decidido en su vida seguir a Satanás, seguir a Lucifer, seguir a todo a esta cuestión del mundo, ¿no? O sea, seguir sus ídolos, seguir el paganismo, porque mucha gente diría, no, pero es que yo no tengo ídolos de Satanás. Bueno, pues que Satanás no necesita una imagen de un diablo con cachos para estar metido en esas figuras, ¿no? Cualquier figura que usted tenga, él puede ya utilizarla. Entonces, eso es posiblemente ser hijo adoptivo de Satanás. Bueno, eso es jugar con fuego. Y el padre le está diciendo, no tengan ese tipo de cosas porque eso es darle puertas a él, ¿no? Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña nos deja un poco claro estas dos estirpes, ¿no? Pero que al final de los tiempos, o sea, han pasado muchos años, pero estamos claros de que este es el final de los tiempos y para este entonces va a haber una separación y se van a empezar a ver quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Y ya sabemos el fin de la cizaña y ya sabemos para qué tiene el trigo, ¿sí? Entonces, y estos que han sido trigo, la palabra lo dice que han sido predestinados desde el principio. Entonces mucha gente dirá, o sea, que yo no. Bueno, es que eso es usted y el Padre quien lo sabe, ¿sí? ¿Ha usted cambiado su vida para realmente ser parte de esta decisión? Bueno, entonces digamos que en muchos de los fariseos, ¿cierto? Y muchos de los escribas y muchos de la época de Jesucristo decían, no, yo sí vengo de esta línea genética purita, o sea, ya prácticamente nosotros somos los buenos. Entonces, en Mateo 3:9, ustedes se dan cuenta que está diciendo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso también ya lo habíamos tocado anteriormente, ¿sí? Esto, em, si no estoy mal, lo está diciendo Juan. Y si no, lo está diciendo el Padre mismo. Le está diciendo, o sea, aquí no importa si ustedes vienen a decir que venimos de línea genética de. Porque si el Padre quisiera coger una piedra, ya esto lo hace hijo de Abraham.
Entonces hay mucha gente que dice, no, yo vengo de raíz judía, yo sí soy realmente el pueblo de Israel, y es como que se hulagan de eso y se llenan, se inflan, diciendo yo sí pertenezco, cuando al Padre eso realmente ni le importa a este punto. A él, sinceramente, lo que está importando es que usted se convierta a él, ¿cierto? Que usted acepte el sacrificio y que usted empiece a entender este tipo de cosas. Entonces hay mucha gente y mucho cristiano, yo lo respeto, pero que realmente ponen a Dios primero, lógico, y después al pueblo, a un pueblo de Israel falso, del cual ya hemos hablado. Pero ya vemos que por genética no es esta cuestión. Por el contrario, nosotros nos damos cuenta que el mismo Padre, hecho hombre, los acusa. Y Mateo 23 es un claro ejemplo de esa acusación que les hace verbalmente. Entonces, vamos a leer todo el contexto. Dicen, entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra es una silla que actualmente dicen el Vaticano que la tiene allá en el Vaticano, pero que si uno se da cuenta, ya habíamos hablado de esto anteriormente en un programa, tiene los 10 o los 12 proezas de Hércules. Entonces, una cosa no va con la otra. Como Moisés se habría sentado en eso. Eso no tiene sentido. Entonces, él no lo hubiese hecho. Pero entonces el Vaticano dice, sí tenemos esta cátedra o esta silla donde se sentaba Moisés. Entonces, pero la historia habla que sí había un lugar donde él se sentaba, posiblemente a hablar, y los fariseos y los escribas se sentaban en esto. Entonces, dice Jesús a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Estas cargas qué eran? Estas cargas son leyes que eh, los hombres fueron añadiendo. ¿Sí? Entonces habían unas leyes básicas que el padre puso y sobre estas empezaron a poner. ¿Sí? Algunos lo llaman el Takanok, si no estoy errado. Entonces empiezan a poner más leyes y decir tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que lavarse acá y tiene que ser un jarro especial. Cuando la palabra decía, oiga, yo no les mandé nada de eso. Ya habían modificado tanto la palabra que el único que realmente la tenía clara era el padre porque él sabía que había escrito. Entonces les dice, ustedes inventaron tanta vaina que ni ustedes mismos hacen eso. Entonces, ¿para qué le atan esas cargas en los hombros a la gente? ¿Sí? Entonces en el 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces ustedes han visto esos rabis que tienen sus mantos y que tienen esas filacterias, que son unas cajitas que se ponen aquí o en el brazo, acorde al Antiguo Testamento, diciendo, lleven la palabra cerca a su mente y a su corazón. Pues eso quiere decir, hombre, interiorícela, ¿sí? En el 6 dice, llama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las atulaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Prácticamente ahí se los pone claro. O sea, estos, le está diciendo, estos no los llamen rabí. O sea, este pueblo que dice ser, no lo es. Él le dice, ustedes son un pueblo que de boca dice quererme, pero sus acciones están lejos de mí. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Clarísimo, se los deja. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Listo? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será que enaltecido. Mas hay de vosotros, prácticamente aquí les está diciendo está diciendo, ustedes no se dejen confundir. O sea, porque se muestren, mejor dicho, super santos, que son una cosa del pueblo escogido, ¿no? No se dejen deslumbrar por ese tipo de cosas, ¿sí? Ni lo llamen maestros, ni rabí, ni nada de eso. Y les dice, y ustedes que se hacen llamar, les dice, más hay de vosotros, y ese hay es un hay que la palabra lo tiene como hay de dolor, ¿no? Como hay de sufrimiento. Les llama, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, hacen tantas leyes y hacen tantas cosas que la gente dice, uy, no, llegar a la salvación es una cosa dificilísima. No, es que yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no, le está diciendo, es que eso no es, ni siquiera es parte de lo de la ley del Padre. No era ni parte de los 10 mandamientos que el Padre había mandado, ¿sí? Entonces está diciendo, ustedes lo que hacen es poner las cosas más difíciles. Por ejemplo, en algunas religiones, ¿no? Es que usted tiene que leer el Japamala o el Rosario, ¿cierto? Y con medio de estas oraciones usted puede alcanzar a que el Padre lo escuche o por medio de esta figura, ¿cierto? Y es un mensaje para todos los que ponen trabas para encontrar al Padre. Cuando el mismo Padre dice usted, arrodíllese, ore y hable conmigo. Ya, no necesita nada más. Entonces le está diciendo, ustedes escribas y fariseos son hipócritas, ¿cierto? Les dice el 14, ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque oráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Sí? Entonces devoráis las casas de las viudas. Entonces unas mujeres que poco dinero tenían y que llegaban a decir, bueno, venga con esto que vamos a orar. ¿Sí? Sigue en el 15. Ay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y ahí los está llamando ya más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces ese tipo de cosas, de leyes incluso absurdas que tenían. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces le está diciendo, ustedes le están dando más importancia a la tradición, le están dando más importancia a la parte monetaria, a los diezmos, o a lo que ustedes quieren que le quieran poner el nombre de esto, que realmente al contacto que se está buscando con el Padre, ¿no? Vuelve y les dice en el 24, guía ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, ustedes se preocupan por ese mosquito de limpiarlo, pero se tragan el camello entero. ¿Mm? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, del plato, y por dentro estáis llenos de robo e injusticia. ¿Mm? Fariseo sigo, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. O sea, el Padre fue claro y fue duro con sus palabras. No les estaba, y recordemos que estos escribas, estos fariseos eran la élite, ¿cierto? De los que conocían, mejor dicho, el Antiguo Testamento de pies a cabeza y que se sabían las leyes al derecho y llega el Padre y les dice, ustedes, nada, ustedes son un sepulcro, ustedes no, son solo inmundicia. ¿M? Así también vosotros por fuera la verdad os mostraréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiese vivido los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Recordemos que los padres, siempre que el padre, el mismo, les enviaba un profeta, ¿qué terminaban haciendo con el profeta? Lo terminaban matando. ¿Por qué? Porque el profeta les decía algo muy clave. Les decía, ustedes se vuelven de su adoración y se vuelven a mí,
o ustedes van a quedar desterrados, o ustedes van a quedar sin tierra, ustedes van a quedar, todas esas murallas y todos esos templos se los voy a destrozar, ¿sí? Entonces, pero ellos decían, no, si hubiésemos estado en esta época, como muchos de ahorita que dicen, no, si yo hubiese estado en la época de Jesús, yo no lo hubiese negado. ¿Cuántos pensamos eso? ¿Sí? Pero realmente cuando llega el momento de, de, de la verdad, de la prueba, ¿cuánto lo vamos a negar? ¿O cuánto vamos a decir, no, yo creo en él y me hago matar por esto que yo estoy creyendo? ¿Mm? Entonces dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, miren el 33, y tan interesante que el 33, serpientes, generación de víboras. Y la generación no era esa generación, o sea, como la generación X, la generación, no como lo entendemos ahorita. Está diciendo genética, prácticamente. Una genética de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios. Y miren eso tan interesante porque el mismo Yeshua, el mismo Jesús, está diciendo, yo os envío. O sea, no fue mi padre que no, él se reconoce como uno solo. Y dice, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto casi va a ser una cuestión hasta profética en estos días finales, porque muchas de las personas que van a empezar a profesar, a hablar con su boca, a decir la verdad, sin miedo en sus trabajos. No, es que no creo porque yo creo en Jesucristo. O sea, yo no quiero un flechazo porque yo pienso que esto es esto. Yo pienso que esto no está, no hace feliz al Padre, pongámoslo en ese término. ¿Mm? Y muchos, acá lo está diciendo incluso de una visión profética, ¿no? Eh, que este pueblo que se hace llamar el pueblo de Dios, digo porque es un pueblo que se hacía llamar el pueblo de Dios, pero realmente lo que estaban haciendo era matar a todos los profetas, matar a los o azotar a aquellos que hablaban, ¿cierto? O decían la verdad o llegaban a hablar de la palabra. Entonces decían, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. O sea, esta vaina yo creo que a ellos los dejó, wow, ¿cómo vas a saber que nosotros hicimos esto? ¿Sí? Porque ellos tenían muchos guardados, ¿no? O sea, ellos eran la élite y hasta el día de hoy siguen siendo una élite que gobierna el mundo. Y el Padre se los dijo, ustedes generación de víboras, ustedes que matan, ustedes que persiguen, ustedes que encarcelan, ¿sí? Um, y les está diciendo algo mucho más fuerte, le diciendo toda la sangre que se ha derramado en la tierra desde el Abel el justo, o sea, básicamente desde el principio hasta el final, ustedes van a ser merecedores de esa sangre. O sea, ustedes van a ser condenados por esa sangre. ¿Sí? Y el padre, él ahí como Yeshua, sabía que la sangre siguiente que iba a correr después de todo esto era la de él. ¿Sí? Y cuando Roma les dice a los judíos, les dice, bueno, Barrabás o Jesús. Y todos conocemos la historia que tenemos, no, Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Sí? Entonces llegó y prácticamente la cuestión es que esta sangre caiga, ellos mismos lo dicen, sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces, ahí va una línea, ¿cierto? Donde mucha gente puede decir, no, pero es que no lo reconocieron, es que era muy difícil de reconocerlo. Pienso yo que si estos judíos, estos fariseos, estos escribas, no lo hubiesen reconocido, eh, lo tacharían como un loco y se acabó. Pienso yo, y eso es cuestión personal, que ellos posiblemente sí lo reconocieron, aunque la palabra dice lo tuvieron y no lo reconocieron, pero pienso yo que dijeron este es muy posible que sea, este lo ha hecho, este viene con palabra fuerte, palabra en contra de nosotros, él sabe quiénes somos y lo tenemos que matar. ¿Por qué? Porque había una profecía desde el principio que decía que este que iba a llegar era el que les iba a herir en la cabeza, ¿sí? O a esa generación. Indirectamente, lógico, a Satanás. Entonces el afán de ellos era matarlo. ¿Mm? Bueno, sigamos.
Entonces aquí nos hemos dado cuenta que si ha habido una élite, una familia, una descendencia, genética, no genética, con adoptados o sin adoptados, que han ido desde el principio derramando sangre hasta nuestros días, ¿cierto? Buscando que el hombre se desvíe desde el principio de los días, que no reconozcan el poder del Padre, hasta estos días. Buscando que vayan en perdición, ¿cierto? Desde el principio hasta estos días. Eso no ha cambiado. ¿M? Pero veamos algo más interesante y es con lo que voy a empezar a cerrar. Quiero que vayan a Apocalipsis y vamos a leer 3, Apocalipsis 3. Cuando ustedes leen Apocalipsis, lo primero que ustedes van a encontrar es un mensaje del mismo Yeshua, del mismo Jesús, que está hablando a través de Juan, o le está diciendo, bueno, usted es mi mensajero, usted va a decir esto. Y le está diciendo, las primeras son cartas a iglesias. De todas esas iglesias, los creyentes somos partícipes de alguna. ¿Sí? Y este mensaje que él da es posiblemente un mensaje personal a usted. Él le está diciendo a usted, yo reconozco en usted que usted ha hecho buenas obras, que usted ha hecho esto, pero, y él siempre va a tener un pero con nosotros, porque lógico no somos perfectos, pero siempre sabemos en qué estamos fallando, ¿no? Entonces leámoslo y vamos a darnos cuenta de un pasaje muy interesante. Dice, el mensaje a Sardis. Vamos a concentrarnos, ¿por qué lo leo desde el 3? Porque es el mensaje a Sardis y después el mensaje a Filadelfia. Pero recordemos que a mí me gusta hablar del contexto, no agarrar un pedacito y de ahí sacar algo. Entonces el mensaje a Sardis, él está hablando por todas las iglesias. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Sí? Ya al principio dice que él tiene 7 estrellas en su mano y el que tiene los 7 espíritus de Dios es el mismo Padre. Ahí no hay más vuelta de hoja, ¿no? Él es uno solo. Lo dice la palabra. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Entonces él venía con un mensaje a cada iglesia, diciéndole, de usted me gusta esto, de usted no me gusta esto. Y es bien interesante esto porque nos pega a todos, no sabemos de qué iglesia somos. Y digamos, bueno, pero bien interesante que Él nos dé al que venciere vestiduras blancas. ¿Sí? También nos dice algún dato importante ahí. Dice que Él tiene la posibilidad, claro, es el Padre, de borrar el nombre del libro, de este libro de la vida, ¿no? Pero vamos en un contexto que es con la historia que venimos. El mensaje a Filadelfia nos da algo muy claro. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave, ojo, no está hablando de ninguna estrella. ¿Sí? Mucha gente piensa que esa estrella de David es una cosa, mejor dicho, que les va a traer suerte, fortuna, porque el Padre está contento de que andemos con esa estrella. No, eso es un símbolo igual y utilizado por estas gentes paganas. ¿Sí? Y ellos son felices con su estrella poniéndola por todo lado. Y el Padre les dijo, oiga, pues que no me adoran ni a mí, sino ustedes anduvieron detrás de la estrella de su Dios Renfán. ¿Sí? Aquí no da las estrellas. Dice, tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, está diciendo el Padre a la iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces son esos cristianos que digamos que son
de congregaciones muy pequeñas, posiblemente no tienen la fuerza para congregar, para llenar estadios o esto, pero no han negado el nombre y en momento de persecución tampoco lo van a hacer. He aquí, yo entrego, ojo con esto, yo entrego de la sinagoga de Satanás, y vemos que ya les ha dicho generación de víboras, y si ustedes leen, la sinagoga de Satanás es aquellos que se hacen llamar judíos y no lo son. ¿Sí? O sea, son una estirpe que se ha sentado sobre un pueblo, sobre un lugar santo, sin serlo. ¿Sí? Hay mezclados, no digo que no, y han decidido que hagámonos un nombre. Entonces se hicieron un nombre, ¿cierto? Se pusieron un escudo, una estrella, y están matando, y están haciendo, y están flechando. Así se los voy a poner. El que entendió, entendió. Entonces, esta es la sinagoga de Satanás, que se hacen llamar judíos y no lo son, porque recordemos que hubo una diáspora que fueron dispersados y tiene más de realmente de judío, de israelí, tiene más pura su genética indígena que los que están ahorita ya sentados. ¿Listo? Y dice, aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Dicen serlo y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces está hablando, ojo con esto que es súper importante y súper interesante. El Padre le está diciendo a las iglesias más pequeñas, le está diciendo a las iglesias de barrio, a las que se han dedicado a estudiar la palabra, que ha guardado la palabra, que no han negado el nombre, ¿cierto? Que no tienen mucha fuerza, pero que lo han hecho de buena manera. Esta tribu pequeña, llamémoslo, este ganado pequeño, y le está diciendo, a ustedes yo haré que estos que los persiguieron, que estos que los flecharon, que es esta sinagoga, vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso es súper importante y súper profético. ¿Sí? He aquí yo vengo pronto y lo cierra con esto. Retén lo que tienes. O sea, no se deje mover porque ahorita van a llegar doctrinas pesadas de demonios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se la van a robar, van a querer robársela. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Ya sabemos el nombre, o sea, un pueblo real. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hay una restauración, sí, hay una restauración clarísima de este pueblo verdadero. ¿Sí? Incluso este pueblo verdadero va a llegar a juzgar. En Isaías más adelante ustedes se van a dar, o mejor dicho, más atrás, pero más adelante en el programa, ustedes se van a dar cuenta cómo hay unos instrumentos de la ira de Dios, cómo Dios escoge a su pueblo y dice, ustedes son los que van a entrar a juzgar. ¿Sí? ¿Seremos? ¿No seremos? Bueno, no, eso realmente no lo sabemos. Pero el análisis que yo les quiero dejar hoy y la historia que yo les quiero dejar hoy es eso. Ustedes se dan cuenta que a través de la palabra o a través de la historia hay estas familias, estas élites, estas que han procurado no hacer el bien, sino hacer el mal. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Eh, pero hay quienes se van a mantener con fuerza en la palabra, en la verdad, escudriñando, no dejándose arrastrar por doctrinas de hombres, ¿sí? Aceptando a este Salvador eh, por redención de sus pecados, ¿no? Aquellos que están en este saco, en este bus, que se han subido en este bus, a ellos se les va a dar poder. ¿Listo? Bueno, lo vamos a dejar por ahí. En el momento voy a terminar con una oración y los animo. Yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo soy nadie, un siervo inútil. Yo lo único que hago es decirles, vayan a la palabra, vayan en oración y el Padre les va a revelar cosas muy hermosas y muy grandes para sus vidas. ¿Sí? Tienen ahorita problemas sentimentales, tienen problemas financieros, tienen problemas del carácter que ustedes tengan.
Yo no les estoy diciendo que a través de esto les va a llegar plata, les va a llegar el amor de su vida, no. Lo mínimo que el Padre va a hacer por ustedes cuando ustedes muestran este tipo de comportamiento es darles la paz para entender que nada de esta situación los va a afectar realmente. ¿En esto? Bueno, entonces terminemos con una oración. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por estos hermanos, Señor, las personas que se han conectado, Señor, que han dedicado su día, Señor, una hora para escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú mismo actuando sobre sus corazones, Señor, para que la palabra que hoy he hablado, Señor, seas tú mismo dándoles el entendimiento, Señor, que ellos necesitan. Que sea tu sabiduría misma sobre sus cabezas, Señor, para que ellos puedan guiar a sus familias, Señor, y que puedan llevar a otros a tus pies. Agradecemos, Padre, Señor, incluso la situación actual, porque sabemos que a través de esto, Señor, mucha gente ha llegado a buscarte, Señor, ha querido reconocer tu nombre. Te pedimos, amado Padre, que tengas misericordia de aquellos que están, Señor, todavía titubeando, que están en un carácter tibio, para que calientes sus corazones, Señor, y se vuelvan hacia ti. Te agradecemos por este día, por tu palabra, por el mensaje que nos trae, Señor, y te pido por aquellos que hoy en este momento se conectan, que les des bendición sobre sus cabezas, a sus familias, Señor, que los llenes de provisión, así sea en tiempo difícil, Señor, que seas tú dándole la paz que cada uno de ellos necesita. Todo esto lo dejamos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, o amigos, o seguidores de Creyente Clandestino, eh, no es más por el momento. Mucha fuerza, mucho ánimo. Seguimos en esta lucha que recordemos que no es contra carne ni hueso, es una guerra espiritual contra potestades y entes celestes que ni siquiera entendemos. Los dejo por el momento, sin más ni más, y les estaré informando si el próximo sábado, el próximo domingo habrá programa. Bueno, entonces estén pendientes. Saludos y bendiciones para todos.